dándote a ti la gloria y dándote la honra, Señor, porque tú te la mereces. En esta hora queremos escuchar palabras tuyas. Queremos, Señor, que tú hables en nuestras vidas, Señor, igual que te has manifestado y te has dejado sentir a través de los cánticos y la adoración. Deseamos, Señor, que tú hables palabra eficaz, palabra fuerte a nuestras vidas, que estremezca nuestros corazones, que quede grabada en nuestra mente, Señor, y que sea de impacto para aquellos que van a estar escuchando y viendo esta palabra que tú has dado a tu siervo a través de las ondas del internet. Te presentamos, Señor, a Chris. Úsalo con poder, úsalo con autoridad, Señor, que no sea él, Señor, con palabras humanas, de humana sabiduría, sino que sea tu Espíritu Santo a través de él, llevando un mensaje claro, un mensaje eficaz, aleluya, que sirva para restaurar, cambiar y transformar las vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre maravilloso de nuestro Hijo Jesús que murió en la cruz. Amén. Amén. Y en esta hora le dejamos con nuestro hermano Chris Ríos en la palabra del Señor. Aleluya, hermanos. La palabra de Dios dice, como leímos esta mañana en el ayuno, Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides. Gloria a tu nombre, oh No Señor. olvides ninguno de sus beneficios. Gloria Él es el que perdona todas tus iniquidades. Amén, Señor. El que sana todas tus dolencias, el que rescata de hoy en tu vida. Amén, oh Señor. Él te corona de favores y de Amén. misericordias, el que sacia de bien tu boca, Amén. de modo que te rejuvenezcas como el aire. Aleluya, Señor. Jehová es el que hace justicia y derecho Amén. a todos los que padecen violencia. Amén. Sus caminos notificó en Moisés y a los hijos de Oh, Israel sus aleluya, obras. Señor. Gracias. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande Grande misericordia. misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre Oh, sí, guardará Señor. el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado Oh, conforme a aleluya, nuestros aleluya, pecados. Señor. Tú Porque eres como la bueno, altura de los Señor. cielos Tú eres sobre la bueno, tierra, Señor, y engrandeció su misericordioso, misericordia Padre. sobre los Tuya es la que gloria, temen. Señor. Tuya es la Cuanto está honra, oh lejos el Padre. oriente Porque del a esto nos occidente, hemos hizo acercado alejar a de tu nosotros presencia, a los Padre. ciudadanos. Gracias, Señor, en esta Como el noche. Padre se compadece Gracias, de los oh Dios, hijos, se por ser un compadece Dios bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Señor. A ese Padre hemos venido a adorar. Amén, amén, ¿Qué ha amén. hecho el Señor para Aleluya. nosotros? Damos la gloria, Señor. Aquí damos honra, Señor. Aquí damos honra, Padre. Solo a ti, Señor. Venimos, Señor, con cuerpo, alma y espíritu, Señor, a adorar tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Alma mía, Señor. bendice, Gracias, alma mía, no Padre. importa cómo te sientas, no importa Amén, cómo se mira amén. la situación, bendice, Sí, Señor. bendice, alma mía, Jehová, Amén, que todo Señor. mi ser sea puesto en tus Aleluya, manos, Señor. aleluya, te Gracias, glorificamos, Padre. Amén, Te Señor. damos gracias, Señor, porque tu presencia está aquí, hermanos. Amén. No sé, los que estuvieron en el ayuno esta mañana Amén, Señor. lo pueden testificar del que el Amén, Señor estuvo Señor. con nosotros. Sí, Señor. Y esa misma Gracias, presencia Padre. del Señor está aquí en Amén. esta tarde. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. A mí me encanta predicar en el domingo del ayuno, porque yo no sé ustedes, pero cuando nos disponemos a darle al Señor tiempo el domingo por la mañana, a sacrificar el alimento, a sacrificar el sueño, a sacrificar estar en la comodidad de nuestra casa, como lo que nos pone en un no ambiente, pero una disposición de adorar al Señor. Amén. Y yo sé, los que estuvieron en el ayuno saben que el Señor estuvo ahí con nosotros y nos habló de una manera muy poderosa. Amén. Y en esta noche Dios es bueno, porque parte de lo que habló el hermano Mauricio también lo voy a tocar yo. Y una cosa que creo que todos los creyentes en esta época específicamente, no solamente los jóvenes, sino los adultos, hasta los niños, lo que necesitamos más la iglesia que nada es la sabiduría. Entonces, cuando digo sabiduría, no estoy diciendo que es solamente entender conceptos teológicos complicados, sino cómo manejar nuestra vida para mejor agradar al Señor. La sabiduría. Cómo tomar decisiones que agraden al Señor.
cómo hacer cosas que van a ser de provecho para nuestra vida, de provecho para los demás y de provecho para la iglesia. Amén. Y creo que la sabiduría es algo que falta en la iglesia en esta tarde. Y lo que quiero hablar en esta noche, si le pondría título, le pondría el creyente, la sabiduría y la santificación. Diga conmigo, el creyente, la sabiduría y la santificación. Vamos a abrir la Biblia en esta tarde en el libro de Proverbios, amén, capítulo 2, y vamos a empezar con el versículo 1 hasta el 5. Gracias. ¿Cuánto le pueden dar una adoración al Señor en esta noche? Oran por mí, hermanos. Ustedes saben, los que les ha tocado predicar, que cuando uno se sube, todas las notas, todo el estudio se le olvida. Uno va a 100 millas por hora y termina en 15 minutos. Bueno, por lo menos yo no tengo el problema de terminar en 15 minutos, pero le damos gracias. Y también le voy a aprovechar el tiempo mientras estamos aquí, mientras buscan, a darle gracias al Señor por Saúl, por Catherine, por Georgie, por Steven, por la hermana Felicita, personas que se están levantando para ayudar en la adoración a nuestro Señor. Lo voy a decir por Facebook Live, y creo que el pastor va a decir un amén de donde está, que en el 2019 el pastor no toca batería en esta iglesia. ¡Amén! Amén. Tenemos gente que se están preparando y le damos gracias a Dios porque Él puso esa carga en estos jóvenes, en estas personas, de aprender a tocar un instrumento para aliviarle al pastor, que tiene mucha responsabilidad, y le damos gracias al Señor porque se están añadiendo personas día tras día. Oramos al Señor por músicos y ministros de alabanza, y estaban aquí todo el tiempo. Y llegaron, amén. Y le damos gracias al Señor. Proverbios 2, ya lo tienen, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Hasta ahí. Un debate que hay entre diferentes grupos cristianos, hermanos, es sobre el tópico de la santificación. Y más de solamente mencionar la santificación es qué papel lleva el ser humano en el proceso de santificación. Lo hemos hablado antes, pero para refrescarnos la memoria, cuando decimos la palabra santificación, de veras estamos hablando de dos conceptos separados pero unidos. La primera es la santificación posicional o la santificación instantánea. O sea, cuando usted viene al Señor, le confiesa sus pecados, le dices: Padre Santo, creo en ti, creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario, creo que resucitaste al tercer día. Inmediatamente cambia nuestra posición ante Dios. Somos separados para Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo, ya sabemos que somos creyentes, y eso es completamente dependiente de la gracia de Dios. Amén. Nosotros no tenemos ningún papel en eso porque nosotros no hicimos nada para que el Señor cambiara nuestra posición. Amén. Todo lo hizo Cristo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, los dos ladrones que estaban siendo crucificados al lado de Cristo. Un ladrón le dice en Lucas 23: Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios le dice ¿qué? Jesucristo le dice ¿qué? Que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces lo que vemos ahí es que este hombre nunca fue a la iglesia, nunca se bautizó, nunca tomó la Santa Cena, nada de eso, pero vemos que es la primera persona que Cristo le dice cuando estaba siendo crucificado: usted va a estar conmigo en el paraíso. Ese hombre no hizo nada para que el amor de Dios se derramara en su vida. Y creo que todos nosotros pudiéramos decir un amén a eso, ¿verdad? Amén. La santificación instantánea creemos que es por la gracia de Dios. Amén. Pero donde el debate existe es cuando hablamos de la santificación progresiva. Okay? Después de ser salvos por el Espíritu Santo, es la santificación que ocurre cuando el creyente vive y practica la verdad de ser apartado para Dios.
es como nosotros vivimos nuestra vida diaria. Esto lo he mencionado a los jóvenes y a los adultos también, que qué bonito sería si cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, inmediatamente empezamos a flotar y nos vamos para el cielo, pero así no trabaja. Cada día nos levantamos en la carne, cada día nos levantamos siendo seres humanos y nuestra misión, nuestra meta es para ver si podemos correr una carrera para vernos más y más como Cristo cada día. Aleluya, amén. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto lo vemos en 2 Corintios 7:1 que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es un proceso lento, para unos dirían muy lento. Es un proceso que toma cada día. Tenemos que trabajar en eso y cada día nuestra meta es parecernos más y más a Cristo. Entonces el desacuerdo que hay es que hay dos extremos. Un extremo dice, bueno, si yo voy a santificarme es por mi esfuerzo, yo trabajar, yo sacrificarme, yo sacrificar mi carne y yo dominar la carne. Y hay otro grupo que dice, bueno, como Dios me santificó y Él me separó, la responsabilidad de santificarme progresivamente le toca todo al Espíritu Santo. Entonces, bueno, hermanos, yo no voy a orar hasta que Dios me ponga el sentir de orar. ¿Lo han oído? Amén. Es que no puedo orar porque el Señor no me ha puesto el sentir, hermanos. El Señor no le tiene que poner el sentir para orar, ni para leer la Biblia, ni para venir a los servicios, sino que es algo. El desacuerdo viene porque hay dos grupos en los extremos y creo que donde está la Biblia está en el medio. ¿Okay? Y mira lo que voy a decir, es porque la responsabilidad de santificarnos le toca al Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿Y qué es nuestra parte? De eso vamos a hablar en esta noche, porque sí hay un esfuerzo humano en la santificación. El Espíritu Santo sí clama por ti, pero el Espíritu Santo no se va a arrodillar en tu lugar. El Espíritu Santo no va a abrir la palabra de Dios y tirártelo cuando estás dormido para que te levantes. Eso es una disciplina y algo que tenemos que hacer los creyentes. Amén. Para parecernos más y más y más a Cristo. Pero aunque nosotros digamos amén y digamos, bueno, sí, nos toca a nosotros, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, ¿cuántos pueden ser honestos y decir que muchas veces vivimos la vida como que la santificación le tocara al Espíritu Santo sin nosotros? Sí, Señor. Cuando hacemos algo, cuando pecamos, ponemos una excusa y decimos, bueno, es que el Señor no ha cambiado esa parte de mi vida todavía. Y llevamos 25 años tratando de lidiar con el mismo pecado, sin tratar de buscar, que dice la Escritura, sin pedirle a Dios ayuda en la adoración, en la oración, sin ponerle atención a lo que dice las Escrituras y decimos, el Señor no ha cambiado eso todavía. Suena muy bonito, pero bíblicamente no tiene nada de verdad. Amén. Sí, el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo, pero es nuestra responsabilidad buscar la guianza del Espíritu Santo en nuestra santificación. ¿Y cómo esto tiene que ver en qué se relacionan la sabiduría y la santificación? Y creo que la santificación o la sabiduría nos ayuda en la santificación en dos diferentes formas. Uno, nos ayuda a combatir y evitar las áreas débiles en nuestra vida que son claras en la Escritura. Hay algunas cosas, hermanos, donde usted no tiene que esperar a oír la voz de Dios. La fornicación es malo. Amén. El mentir es un pecado. Amén. Amén. El asesinato es un pecado, ¿verdad? Hay unas cosas que son bien claras en la palabra de Dios que nosotros sabemos, pero la sabiduría lo que nos ayuda es no solamente combatir y evadir el pecado y la tentación, pero evitar situaciones que nos metan en situaciones donde podamos caer en el pecado. Por ejemplo,
Si usted sabe que usted, sin Dios, sin el Espíritu Santo, su pecado es ser un ladrón, no se ponga, hermanos, a intercambiar dinero con muchos hermanos y, oh no, hermano, no se preocupe, yo se le aguanto el dinero, ¿verdad? Eso no sería sabio. ¿Por qué? Porque nos pone en una situación donde estamos en peligro de pecar ante Dios, ¿verdad? Y no solamente, y digo esto y es un ejemplo duro, pero es algo que oí en una predicación. Si usted tiene un problema con la pornografía, la solución no es ponerte de rodillas 4 horas al día cuando estás en la casa solo. La solución es desconectar el internet cuando no esté nadie. Amén. Es usar la sabiduría en evitar situaciones que te van a meter en un problema de pecado. Mira lo que dice 1 Corintios 10:23. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentado, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y lo que estoy diciendo es que la sabiduría nos ayuda a identificar la salida en esas áreas que son claros, que la Biblia es clara cuando habla sobre el pecado. Y Santiago 1:14 al 16, perdón, no lo tengo, déjame buscarlo. Santiago 1 del 14 al 16. Aleluya. La palabra dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en situaciones donde nosotros sabemos que son nuestras áreas débiles y todavía caemos. ¿Por qué? Porque cada día nos estamos metiendo en la misma situación. Así es. Y la palabra de Dios nos dice que la sabiduría nos ayuda a ver esas áreas débiles de nuestra vida donde sabemos que tenemos la tendencia de pecar contra Dios. Pero otra cosa que nos ayuda, la sabiduría, es que nos ayuda a discernir las áreas que pueden ser peligrosas para nosotros o para otros, que la Biblia no es muy clara en decirlo. Amén. Amén. Y hemos estado, si han perdido un anuncio no pagado, los estudios de 1 Corintios, hemos estado hablando mucho de hacer cosas por beneficio a los hermanos. Donde Pablo habla de no comer carne si le va a hacer estorbo a su hermano. De Pablo habla, voy a sacrificar mis derechos para ayudar a mi hermano. Y muchas veces cuando nos falta sabiduría, no podemos discernir qué le va a hacer daño a mi hermano y qué nos va a hacer daño a nosotros. Así es, amén. Por ejemplo, el ver películas no es malo. No tiene nada de pecado, ¿verdad? Yo me acuerdo en unos tiempos de antes, muchas personas decían, no podemos ir al cine. Hasta que salió La Pasión de Cristo, y ya estábamos todos en las iglesias viendo La Pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque se trataba de Jesucristo, es algo diferente. Ver películas no es nada malo, pero el tipo de películas que vemos muchas veces es donde entramos en pecado. Así es, amén. Tener amistades no es malo, pero el tipo de amistad que tenemos nos puede meter en problemas. So, hay algunas cosas que la Biblia no es clara, que la Biblia no dice esto es pecado, pero para nosotros puede resultar en un peligro. Amén. A 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces la sabiduría nos ayuda a ver las cosas que son lícitas pero que no convienen. So, la palabra de Dios, la sabiduría que viene de Dios nos ayuda no solamente a ver las cosas que no son lícitas, pero también nos ayuda a ver las cosas que son lícitas pero que no convienen. Y en esta noche vamos a ver a través de Proverbios capítulo 2 en cómo es que el creyente puede buscar la sabiduría de Dios. Cómo es que nosotros podemos obtener la sabiduría que el Señor promete en estos versículos. Amén.
Vamos a leer Proverbios capítulo 2 otra vez. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Primero vamos a ver los primeros 2 versículos, porque hay una repetición de 2 conceptos diferentes que va a usar el Salomón para hablarnos, y los 2 son importantes, y muchas veces creo, hermanos, que solo muchas veces nos enfocamos en uno y no el otro. Y mira lo que dice. Dice, hijo mío, si recibieras mis palabras, en el versículo 1, y el 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. La primera cosa que dice Salomón que necesitamos hacer para adquirir la sabiduría es oír la palabra de Dios. Amén. Estar expuesto a la palabra de Dios. Amén. Recibiréis mis palabras y haz tu oído atento a la palabra. Necesitamos educarnos de la palabra de Dios, y le damos gracias al Señor que estamos en una iglesia que valora al estudio de la palabra. Amén. Y sabe que el impacto de conocer las Escrituras para poder tener una vida plena como cristiano. Y hay muchas veces, hermanos, que oímos que muchos cristianos, muchos creyentes esperan que todo en su vida sea determinado por sus sentimientos. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué me está? Y no digo esto para ser controversial, pero ¿cómo me está dirigiendo el Espíritu Santo hoy? Y es bonito ponerle atención a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Pero hay muchas veces cuando el Espíritu Santo no nos va a hablar al oído, pero siempre tenemos acceso a la voz de Dios. Amén. A través de la palabra. Amén. Porque el problema con guiarnos por nuestros sentimientos es que como yo soy ser humano, como yo soy imperfecto, muchas veces como yo me siento, se va a variar no de día en día, pero de minuto en minuto, de hora en hora. Entonces, si yo me dejo guiar por los sentimientos, y mis sentimientos están haciendo así, como estaba hablando la pastora, como estaba hablando el hermano Mauricio esta mañana, no importando cómo nos sentamos, tenemos que adorar al Señor y darle nuestra alabanza. Si nuestros sentimientos están haciendo así, ¿cómo después va a cambiar la palabra de Dios para nuestra vida? Un día vamos a sentir, el Señor me está haciendo sentir que estoy en victoria, y 5 minutos después, ¿por qué me has desamparado el Señor? ¿Por qué me has desamparado? Y después, 5 minutos después, pero sabes que yo tengo fe en que Dios me va a hacer el milagro, y 5 minutos después no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación, y 5 minutos después sentimos, bueno, el Señor está trabajando a favor de mi vida. Y mira cómo va nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque no estamos fundados en la palabra de Dios. Aleluya, amén. Muchos de nuestras crisis emocionales, muchos de nuestras crisis espirituales podrían ser evitados si nos confiamos menos en nuestras emociones y sentimientos y más en lo que la palabra de Dios dice. Oír la palabra de Dios es importante. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, le voy a decir esto y me lo digo a mí. Mi corazón me puede engañar. Aunque tenga buenas intenciones con lo que estoy sintiendo, mi corazón me puede engañar. En qué decir, en cómo actuar, en las situaciones, en cómo comportarme como cristiano. Mi corazón no puede
puede ser el que rige mis actos, tiene que ser la palabra de Dios. Segunda de Timoteo nos habla de la importancia de la escritura porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, si queremos ser sabios, si queremos ser cristianos que están fundados en la roca, tenemos que educarnos en la palabra. Tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de mi situación. Olvídese, hermano, y no digo esto porque la hermandad y estar con los hermanos y hablar con los hermanos es bueno, pero olvídese de la opinión de su hermano y busque la verdad de las escrituras. Aleluya. Le va a ir mejor, hermanos. Cuando no conoce la verdad de la palabra, está abierto para creer la mentira del enemigo. Y muchas veces la mentira del enemigo no viene de las personas de afuera, sino viene de mi propio corazón, de mi propia mente, que me dice, sabes que el Señor no está conmigo. Como se ve mi situación, no sé si el Señor está conmigo, pero la verdad de palabra puede cortar toda esa mentira del diablo que nos dice cosas sobre nuestra situación. La palabra de Dios es importante, hermanos, para no creer la mentira que sale de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestra mente. Tenemos que creer, tenemos que educarnos para ver, ¿sabes qué? En esta situación, hermanos, cuán bueno es algunas veces cuando está pasando por una situación, ni tener que abrir la Biblia porque ya usted sabe ese versículo de memoria. ¿Alguien le ha tocado predicarse a sí mismo? Amén. ¿Alguien? Amén. O creo que todos en algún momento nos hemos tenido que predicar a nosotros mismos, porque algunas veces, hermanos, el pastor no está disponible y no hay nadie que ore por usted, pero en estos momentos, ¿sabes qué? Tenemos que decir, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no te olvides de sus beneficios, porque algunas veces, hermanos, no va a estar alguna persona para orar por nosotros, pero la verdad de la palabra nunca cambia. Amén. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Y Salmos 119, voy a leerlos un poquito largos, empezando con el versículo 104, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Saber la palabra de Dios, saber la ley de Dios, educarnos en la palabra, saber lo que dice la palabra de Dios acerca de las situaciones que nos van a enfrentar en la vida. No que a lo mejor nos van a enfrentar, estamos pasando por esas situaciones. Hermanos, es importante para adquirir sabiduría. Pero saben, hermanos, que eso no puede ser, el educarnos en la palabra no puede ser lo único que hacemos para obtener sabiduría, porque Salomón lo hace claro en los 2 versículos, que no solamente hay que saber lo que dice la palabra, sino atesorar la palabra en tu corazón. Amén. 2 cosas muy, muy diferentes. Y les voy a ser honestos, hermanos, en mi vida, en mi corazón, lo más peligroso para mí es cuando yo me siento para estudiar la palabra solamente para adquirir conocimiento. That's dangerous. Amén. Cuando uno se sienta con la Biblia y trata la Biblia como un libro de texto, es muy peligroso para nuestra vida. Amén. Lo he dicho a los jóvenes y creo que lo he mencionado, que la Biblia no es solamente un libro de información,
sino que un libro que está llena de transformación en nuestro corazón. Amén. It Aleluya. can't just be information. La Biblia no puede ser solamente información, porque mira el engaño que nos pasa en nuestra vida. Nos sentamos, estudiamos la palabra, aquellos que nos gusta aprender más de la palabra, aprendemos los conceptos, ya nos sentimos que hemos llegado a un punto donde somos creyentes maduros, pero el problema es que nunca ponemos en práctica lo que dice la palabra de Así Dios. es. Amén. Porque no la atesoramos, no dejamos que la palabra de Dios penetre a lo más profundo de nuestro corazón. La palabra no puede quedarse solamente en nuestro mente. Amén. La palabra no es solamente para alimentarnos de más información, para que cuando venga ese testigo de Jehová podamos discutir con ellos por 4 horas, hermanos. La palabra de Dios no solamente es para discutir con la gente que no cree, pero redarguirme y decirme las cosas que no están bien en mi vida. Gloria a Dios. That's what the Bible is for. Amén. Amén. Nos conformamos con solamente tener conocimiento, hermanos, pero nunca confundamos el conocimiento de la palabra de Dios con sabiduría. They're not the same thing. No son lo mismo. La palabra nos habla de la importancia de atesorar la palabra. Y vamos a regresar al Salmo 119, versículo 11. Y voy a saltar unos versículos, pero quiero leerles unos versículos de este Salmo. El versículo 11 nos dice de la manera siguiente. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardando en su corazón los dichos de la palabra de Dios. Guardando en nuestro corazón los dichos de la ley para no pecar contra ti. El versículo 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. No solamente lo saben, pero sino que guardan esos mandamientos. Y el versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Amén. La palabra de Dios no solamente saberlo, sino es atesorarlo en nuestro corazón. Y atesorar la palabra no es solamente valorar el conocimiento que nos da, sino valorar el Dios que dio la palabra y dejar que el Dios que dio la palabra haga el efecto en nuestra vida. Y entonces le quería hacer unas preguntas que yo me tengo que hacer mucho. Porque les soy honestos, hermanos, cuando tengo que estudiar para darle la clase a los jóvenes, tengo la tendencia de estudiar la información, pero no dejar que esa información haga el efecto en nuestra vida. So déjeme preguntarle, con todos los estudios bíblicos que hemos tenido muchos, Amén. con las predicaciones, que el pastor nos trae palabra de Dios, con todos los devocionales en los ayunos, con todas las vigilias que hemos tenido, pregúntese esto, yo me tengo que preguntar eso también. ¿Ha producido toda esa palabra un amor más profundo en mi corazón por Dios? ¿Ha producido un deseo de ser más como Jesucristo? Y ha producido un deseo de dejar el pecado y acercarme más al trono de Dios. Nos tenemos que preguntar eso, hermanos. Porque si nuestra respuesta en 2 o 3 años, cuando somos honestos en lo más profundo de nuestro corazón, es de veras que en mi corazón yo no amo a Dios más. En mi corazón yo no tengo un deseo de ser más como Él. Entonces, hermanos, puede ser que sabemos mucha palabra. Hemos aprendido mucha palabra. Pero no hemos atesorado la palabra de Dios en nuestro corazón. Aleluya. Es imposible que cuando nosotros atesoremos la palabra de Dios no haga un efecto en nuestra vida. It's impossible. La palabra habla de cuán eficaz es, que es espada de 2 filos, que puede penetrar a lo más profundo de nuestra vida. Pero si la palabra no está penetrando a lo más profundo de nuestra vida, a lo mejor el problema es que no hemos atesorado la palabra de Dios y solo lo hemos aprendido. La teología no solamente es conceptos de cómo es Dios, sino es cómo es nuestro Dios y cómo afecta nuestra vida práctica. Amén. Teología sin práctica no tiene ningún valor, porque van a haber, hermanos, y hemos hablado esto antes, muchos teólogos que no van a ir para el cielo. Así es.
van a haber muchas personas con mucha teoría bíblica que no van a ir para el cielo. Y Jesús habló de esto y hace una advertencia en Mateo capítulo 7 a los que solamente saben la palabra de Dios, pero no lo han atesorado, ni vivido, ni creído en él. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21. Y es un pasaje que creo que muchos lo hemos leído. Amén. Pero dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y mira lo interesante de lo que dice Cristo en estos versículos, es que las personas en ese día que no van a entrar en el cielo, tienen el conocimiento de que ellos saben que Jesucristo es el Señor. Amén. Ellos lo llaman y lo proclaman Señor. Y uno diría, bueno, tienen teología buena, ellos saben que nuestro Dios es Señor de señores y ellos hasta han trabajado en el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios dice, Jesús nos dice que no solamente el que sabe que yo soy Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Saber que saber que Jesucristo es el Señor, saber que Jesucristo murió por nosotros, saber los diferentes aspectos de la fe, saber todo lo que tiene que ver con la justificación, saber todo eso, saber todo el libro de Apocalipsis no nos va a hacer ningún bien si no atesoramos y vivimos la palabra de Dios. Amén. En nuestra vida cada día. La palabra de Dios, hermanos, es importante saberlo. That's great, es muy bueno. Pero más importante que saber todo lo que está en la Biblia es atesorarlo y desear vivirlo. Eso es lo que hace un creyente en victoria. Porque muchas veces, hermanos, y les voy a ser honesto, que aunque yo sé lo que dice la Biblia, cuando vienen situaciones en la vida, yo no actúo sabiamente. Con el conocimiento, aunque lo leí hace 2 días, yo no actúo sabiamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios yo no he dejado que la palabra de Dios haga su efecto en mi vida. So, sí, aprendamos la teología, aprendamos lo que dice la palabra de Dios, pero más importante que solo aprenderlo, atesóralo en tu corazón. Amén. Haz la palabra de Dios tuya. Agárrate de la palabra de Dios y dile al Señor, Padre Santo, que esta verdad teológica, que el entendimiento que estoy adquiriendo no solamente se quede en mi mente, pero haga efecto en mi corazón, haga efecto en mi alma, que yo no quiero pecar contra ti. Amén. So, tenemos oír la palabra, atesorar la palabra, y el versículo 3 de Proverbios capítulo 2 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Lo que nos está hablando, hermanos, aquí es oración y búsqueda. Oración y búsqueda. So, también con conocer la palabra y atesorar la palabra de Dios. Sí sabemos que podemos oír la voz de Dios a través de la palabra, pero también lo que nos falta en nuestra búsqueda de sabiduría, en nuestra búsqueda de santificación, es que nosotros hablemos y busquemos más de Dios. Y no sé de ustedes, hermanos, pero por lo menos yo soy así. A mí me gusta más estudiar la palabra de Dios, oír la voz de Dios, de que Dios oiga mi voz en la oración. Les voy a ser honesto. A algunas personas les encanta orar, pero cuando hablan la Biblia, yo soy de las personas que me ponen un debate teológico de 4 horas y yo ahí gozándome, pero cuando me toca arrodillarme, pues, ¿qué digo, Padre? Gracias por este día. Y nos tornamos como un niño de 5, ¿verdad? Haciendo oración. Gracias, Señor, por la comida que me das. Y gracias, Señor, porque tengo amigos. Y hacemos oraciones así porque a algunos nos encanta orar
o nos encanta estudiar las palabras. Hay pocas personas que les encanta hacer los dos. Y hay muchos que no les gusta hacer ninguno de los dos. Ojalá que ese no sea el caso, amén. Pero la palabra de Dios, sí podemos oír de Él, pero hay veces, hermanos, donde Dios necesita oír nuestra voz. Amén. Dios está ahí listo para ayudarnos. Dios está ahí listo para ayudarnos en esos problemas, en esas situaciones, en nuestra lucha como creyente contra el pecado. Pero Él necesita que nosotros le digamos al Señor, te necesito. Amén. Y Salomón nos está diciendo, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Está diciendo de que hay que clamar, hay que pedirle a Dios que Él nos ayude a ser inteligentes, a ser prudentes, a ser sabios. Y también nos habla de cómo debemos de buscarlo, como a la plata, y si los escudriñares como a tesoros. Vamos a ver lo que dice Salmo 145, versículo 18. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, cercano está Jehová a todos los que les invocan, a todos los que le invocan de corazón o de veras. Algunas versiones dice. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscar la sabiduría como un tesoro de gran valor. Hermanos, si yo les hiciera un anuncio de que hay $1 millón en efectivo, que no hay que pagar taxes, bueno, sí hay que pagar, pero no tienes que reportarlo. Si hay $1 millón en efectivo en algún lugar, aquí en el patio de la iglesia, todos estuviéramos aquí tratando de buscar el dinero. ¿Por qué? Porque es valioso. Entonces, ¿cómo podemos? Si cuando tenemos que trabajar, trabajamos las 12, 13, 14 horas si se necesita, pero cuando se trata de buscar la sabiduría de Dios, nos bastamos con 5 minutos de oración, 2 minutos de oración. Y después muchas veces nos decimos, pero Padre Santo, no estoy creciendo. No siento que estoy creciendo en mi vida espiritual. Hermanos, es porque nos hemos quedado en 2 minutos y medio de oración desde que teníamos 18 años y ya tenemos 50. Claro que no vamos a crecer. Porque no estamos buscando la sabiduría de Dios, como la palabra dice, que es como un tesoro de gran valor. Como la gente cuando se sale de la casa a las 5 de la mañana a buscarse el dinero para sostenerse, así mismo necesitamos nosotros, con esa misma fervencia, buscar la sabiduría de Dios. Porque sin Él no vamos a poder vivir una vida que le agrade al Señor. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y tengo algo que quería leer, es el libro de Job 28. Y son muchos versículos, hermanos. Lo que hacemos para que no se aburran es que lo vamos a leer antifonal. Ustedes, yo el 12 y ustedes el 13 y seguimos así, amén. Job 28, versículo 12. ¿Lo tenemos ya? Ok, pueden seguir con la pantalla. Dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Ustedes. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar como oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo de los cielos.
a dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio la ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. todos juntos, y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apártese del mal la inteligencia. Hermanos, la palabra de Dios nos habla que la sabiduría es más valiosa que el dinero, que piedras preciosas, que ningún tipo de bien que tengamos en este mundo físico. La sabiduría de Dios es más valioso que todo esto, hermanos. Y lo más importante para el creyente es saber cómo conducir nuestras vidas. La sabiduría nos ayuda y nos guía en nuestra santificación. Y vamos a regresar a Proverbios capítulo 2. Tenemos estas 3 cosas. Número 1, o 4 cosas. Oye la palabra, sé expuesto a la palabra de Dios. Número 2, atesora y haz tuya la palabra de Dios. Número 3, clama al Señor, da tu voz a la prudencia y la sabiduría. Y número 4, búscalo como si fuera algo muy valioso. Y cuando hacemos esas 4 cosas, mira lo que nos dice Salomón. Versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, después de aprender la palabra, atesorar la palabra, buscar diligentemente y ponerle un valor alto a la sabiduría, ¿cuál es el resultado? Entendemos el temor de Jehová. Si vemos Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Después de hacer esas 4 cosas, después de buscar la palabra de Dios, atesorarlo, buscar el rostro de Dios y también buscar la sabiduría como si fuera algo valioso, dice Salomón en la palabra, entonces vas a empezar a ser sabio. Pero no antes de hacer todo eso. Amén. Si hay algunos de ustedes que dicen, ¿saben qué? Me siento como que estoy estancado en mi vida espiritual, que no estoy creciendo. A lo mejor es que nos falta una de estas 4 cosas. A lo mejor te falta estudiar la palabra de Dios más. A lo mejor nos falta más oración. A lo mejor, hermanos, simplemente no le estamos dando la importancia que le debemos de dar a buscar la sabiduría. Pero, hermanos, si queremos santificarnos más, si queremos parecernos a Dios más, si queremos apartarnos del pecado más, si queremos saber cuáles son las áreas que nos ponen en peligro a nosotros y nuestra vida espiritual, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Amén. Nos hace falta, hermano. Amén. Nos hace falta sabiduría. Nos hace falta sabiduría como familia, como individual, como iglesias, porque vienen tiempos y estamos en tiempos donde si la iglesia no es sabia, se va a incorporar, se va a pervertir con los patrones y el pensamiento del mundo. Necesitamos la sabiduría, hermanos. Necesitamos vivir vidas donde atesoramos la palabra y atesoramos la oración, donde busquemos la sabiduría de Dios, porque solamente con la sabiduría podemos ser cristianos que viven en victoria. Santiago 1:5 para terminar, hermanos. Si pueden poner de pie. Catherine, if you can pass. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero en mi vida yo necesito sabiduría. Amén. Yo necesito saber cómo lidiar con las situaciones que se me presentan en mi vida. Yo necesito saber cómo puedo vivir una vida que le agrade al Señor. Amén. Y en esta noche, ahí donde está, vamos a orar para que Dios nos ayude a ser sabios. Amén. Y más que nos ayude a ser sabios, que nos ayude a tomar los pasos necesarios para adquirir la sabiduría. Ahí donde está, vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor en esta noche. Padre Santo, Aleluya, Señor. te damos gracias, Señor, Todopoderoso. por tu palabra, Palabra de Señor. Dios.
Gracias por porque tú nos hablar, hablas, Señor. Padre Santo, a través de tu palabra, Gracias Señor. por hablar a mi vida, oh Dios Todopoderoso, Porque yo Señor. necesito de Por tu usar a tu sabiduría, Padre siervo, Santo. Dios, para traer tu mensaje, oh Dios. Gracias, Señor, porque Padre, en tú, el Señor, nombre has de hablado a mi Jesús, vida, a Señor. mi corazón. Señor. Ayúdame, Ayúdame, Dios Padre. Todopoderoso. No solamente a Ayuda, oh estudiar Dios la palabra, Todopoderoso, Señor, a pero poder también tomar atesorar la decisiones palabra, sabias, oh Dios. para no Y el solamente poder, buscarte, escudriñar Señor, en tu cuando me palabra, tenga el tiempo, poder pero buscar tu rostro y oh buscar la Dios sabiduría Todopoderoso, como si Señor, tuviera y poder mucho tener esa valor, sabiduría, Padre. Señor, que viene de lo Ayúdame, alto, Señor, oh no Dios, solamente la ser cual, oh oidor de la Dios, palabra, Padre de la Señor, gloria, Señor, solo sino en tu también palabra hacedor está, oh de la Dios palabra, Padre Todopoderoso. Santo. No solo quiero Haz tener un milagro en mi información, vida, Señor. Haz un no trabajo solo en mi quiero vida, que yo conocer pueda lo que lo sentir, oigo, Señor, que sino tú quiero, estás Señor, conmigo, poner Señor, por con obra tus poderoso milagro, mandamientos y Señor. estatutos, En oh medio Dios, de las para mi situaciones vida, Padre. difíciles, En Padre el Santo, nombre en de medio Jesús, de la Señor. oscuridad, que Gracias, yo pueda Dios brillar, Señor, Todopoderoso, que yo Señor. pueda ser Gracias, sabio, Padre, Padre porque tú Santo. hablas, Señor, a lo más En mi vida, en mi profundo, Señor, de conducta, en mi ser, predicación, Señor. en mi Permite, testimonio Dios para los Todopoderoso, demás, Señor, que yo poder pueda meditar ser en ella, sabio, Señor, Padre y Santo, poder que ser yo pueda obediente a saber tus cuál es mandamientos, tu Señor. voluntad para En el conmigo, nombre de Señor. Jesús, Señor, te lo Te damos pido, gracias, Padre. Señor, y te Y a ti pedimos es toda todo la esto, gloria y Señor, en toda el la nombre de honra, tu Señor, por tu sierva sabiendo, que has Señor, que usado, nosotros, Padre. si que nosotros te Amén. pedimos la sabiduría, Señor, tú nos das la sabiduría. Aleluya, Señor, amén. Gracias, Padre Santo, Gracias, esta noche Señor, te en el damos por nombre de tu palabra Jesús, Señor. y por Te dejarme adoramos. predicar esto a tu pueblo. Amén, Señor, en el Señor. nombre de Jesús, Gracias, oramos. Señor. Te adoramos, Amén. Padre. Amén. ¿Cuándo Te le pueden adoramos, dar un aplauso al Señor. Señor? Aleluya, amén. De veras que el Señor ha estado con nosotros todo el día desde la mañana y le damos gracias al Señor porque Amén. su palabra ha estado con nosotros y nos ha hablado. Yo sé lo que habló el hermano Mauricio estaba conectado con lo que leyó mi mamá y yo toqué un poquito de los dos y le doy gracias porque algunas veces cuando Dios nos quiere hablar, nos va a hablar a través de Amén. su palabra. Amén. Y le damos gracias. De esa misma forma, ya que el pastor no está, quería preguntar si hay alguien que cumple años o aniversario en esta tarde. Amén. Catherine. Y Lan también, me dijeron por ahí que